Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro diario de la profe, que vamos a compartir hoy otro tema súper atrapante para mí, que tiene que ver con neuroeducación, la neuroeducación como único camino posible, pero sin ánimos de polemizar, ¿no? Porque la realidad es que no hay por qué generar polémica, sencillamente este concepto se basan en la experiencia, en el camino recorrido, en tantas pruebas y errores, ¿no? Haber probado tantas cosas en este camino, en los diferentes niveles y demás. Y bueno, todas me llevan a lo mismo, ¿no? A esa gran conclusión que tiene que ver con lo bien que les hace a los niños, a nuestros adolescentes, a los pequeñitos, a los bebitos que tenemos en maternal, ¿sí? Cuando tienen docentes a cargo, ¿sí? Adultos significativos que conocen de su desarrollo, ¿sí? De su desarrollo a nivel cerebral, ¿sí? Que conocen de estos conceptos que tenemos tan a disposición hoy en día como lo son conceptos que tienen que ver con la neurociencia, con la teoría del apego, con la inteligencia emocional. Pilares fundamentales para poder generar un cambio en educación, a mi entender, ferviente defensora. Bueno, la realidad que hoy me gustaría comenzar con este tema que tiene que ver con la neuroeducación, ¿sí? Y hola por ahí, con la neuroeducación como único camino posible. Más que nada plantearlo como una solución, ¿no? Como una solución a estas sensación que tenemos los formadores, los profesores, los docentes, de estar navegando, de estar hundidos en la frustración, ¿sí? Al menos acá en Argentina nos pasa que nos encontramos con este contexto, ¿sí? Social y demás, y sentimos que estamos como yendo en contra de la corriente, ¿no? Como que nosotros vamos para allá y nuestros alumnos y ese público ahí, nuestro interlocutor va para el otro lado. Entonces, de alguna manera me gustaría plantearlo como una solución, ¿sí? Como una solución, como una cajita de herramientas, como una valijita amiga ahí como para abrir cada vez que necesitemos y más que nada para prevenir, ¿no? Este ciclo en el que entramos los formadores, los educadores, cuando estamos tan frustrados, ¿no? Porque se mezcla una cosita así como una mezclita, ¿no? Desde de enojo, de frustración, también de tristeza, ¿no? Cuando vemos que tal vez las herramientas con las que nosotros aprendimos como alumnos y que están tan arraigadas a veces ya no son obsoletas, ¿no? Como que ya no tienen sentido o no tienen la misma retribución por parte de los alumnos. Y nos encontramos con también la realidad de aulas tan heterogéneas y demás, y entonces muchas veces carecemos, ¿no? de herramientas para paliar la situación y para saber cómo hacer para que nuestro rol, ¿sí? El rol de formadores, de educadores, de maestras jardineras, de maestras de grado y de profesores de secundaria y de universidad se vuelva a conectar con el placer, ¿no? Con el placer de ser lo que algún día idealizamos, ¿no? Porque allá a lo lejos, cuando pensamos en capacitarnos, en formarnos para después poder acompañar a las futuras generaciones, seguramente conectamos con ese ideal, ¿no? De poder desarrollar nuestro potencial como formadores. En algún momento seguramente, ¿no? Macheamos ese amor por la tarea. Entonces, qué lindo sería poder volver a sentirnos así, ¿sí? Sencillamente escuchando estas herramientas que tienen que ver con lo que siempre les digo, neurociencia, inteligencia emocional y teoría del apego. Bien, primero me gustaría empezar esta charla, ¿sí? Esta reunión de todos los jueves, con algunos conceptos que tienen que ver con el aprendizaje a nivel neuronal, ¿sí? Me retrotraje a mi formación de neurociencias, fui a buscar ahí a todos los archivitos y me bajé uno que me parece que es como la semillita, ¿sí? Yo creo que si entendemos esto, comprendemos desde dónde se genera el aprendizaje, tal vez ahí empecemos como realmente a darle bolilla, ¿no? A focalizar que las herramientas que nos brinda la neurociencia son súper aplicables y no solamente súper aplicables, sino que nos van a asegurar lindos, qué sé yo, como un lindo producto final, vamos a decir, ¿no? Ya que nosotros estamos siempre trabajando por proyectos. Bien, vamos a hablar del aprendizaje a nivel neuronal. Primero que nada, les leo. El aprendizaje es el proceso de adquisición de nueva información
observado mediante cambios en el comportamiento, ¿sí? La unidad básica del aprendizaje es la neurona. Hola, hola por ahí, que nos saludé. Que se ocupa, ¿sí? Que se ocupa de formar nuevas redes neuronales para cada nuevo aprendizaje, ¿sí? Las famosas sinapsis, ¿bien? El resultado de estas nuevas redes neuronales es la neuroplasticidad, ¿sí? Lo bonito, ¿sí? De nuestro cerebro, que siempre hemos escuchado más de 1000 veces, tiene que ver con esto de que es plástico, ¿sí? Es flexible, y más allá de que estemos en el momento de la vida que estemos, ¿no? Ya sea que seamos pequeñitos y obviamente desde la infancia, primera infancia hasta la adolescencia es cuanto más plástico es, ¿sí? Esto también, ¿sí? Es un beneficio que también tenemos los más grandes, ¿sí? Y los más grandes, ¿sí? Nuestros padres también, o sea, la neuroplasticidad es una característica que nos acompaña durante toda la vida. Obviamente hay periodos en los que está como a full, ¿sí? En full despliegue, y otros que no, pero nos acompaña durante toda la vida. Así que siempre podemos aprender algo nuevo. Bien, otra cosita que me gustaría leerles y que me pareció de todo lo que estudié en esa época, una de las cosas que más de alguna manera me prendió la lamparita, ¿sí? Les voy a leer, miren. A pesar de que el cerebro adulto dispone de menor grado, ¿sí? De maleabilidad o de plasticidad, sigue gozando de plasticidad cerebral, es decir, puede reorganizar su estructura y función biológica. Es importante recordar que la plasticidad neuronal es un circuito de retroalimentación bidireccional, ¿sí? De ida y de vuelta, ¿sí? Es decir, los factores ambientales producen cambios en el encéfalo, ¿sí? Y estos cambios pueden facilitar nuevos aprendizajes que producen cambios en las conexiones neuronales. Así que esto nos habla a las claras, ¿sí? De que esto, ¿sí? Esta plasticidad, ¿sí? Genera un beneficio a nivel ahí encéfalo, pero también genera un beneficio en el aprendizaje. Y justamente ese beneficio que nos otorga en el aprendizaje hace que también se beneficie, ¿sí? Se retroalimente, ¿sí? Y esto sea como un circuito virtuoso, ¿sí? Esa sería como la base de todo aprendizaje. Entonces, si escuchamos bien y prestamos atención, decimos, bueno, el contexto tiene que ver, ¿sí? Tiene mucho que ver el contexto en el que se desarrolla un niño, en el que se desarrolla un adolescente y un adulto, ¿sí? Para poder seguir aprendiendo. No da lo mismo estar en un contexto amable, amoroso, ¿sí? Respetuoso, que en un contexto que genera cortisol, ¿sí? Que genera aversión, que genera ahí una situación de estoy en supervivencia, ¿sí? Porque lo más probable, y ya después tendría que entrar en detalles más específicos, que todo eso que dejo de practicar sencillamente porque estoy en supervivencia y porque estoy a la defensiva y porque tengo miedo o por el motivo que sea, se va podando a nivel neuronal, se poda y se olvida. Entonces, cuanto más podamos ofrecer, ¿sí? Esta superficie positiva, más maleabilidad, más plasticidad, ¿sí? Se va como de alguna manera a favorecer este circuito del que estamos hablando, ¿sí? Bidireccional de retroalimentación, ¿sí? Bien, esa es como la base de la neuroeducación, porque las neuronas se multiplican y qué contexto necesitan. A ver si había alguna otra cosa que les quería leer. No, bueno, esto de la práctica y el aprendizaje ya se los dije. Bien, ¿por qué la neuroeducación es la única educación posible en el siglo XXI? Que es lo que decíamos al principio, sin ánimos de polemizar para nada, de instalar ninguna polémica. La realidad, durante décadas la escuela enseñó como si aprender fuera únicamente un proceso intelectual. Y sabemos a las claras de que no es así, ¿sí? No son cajitas que estemos llenando de información, y es más, no son cajitas vacías, ¿sí? Que estemos llenando de información. Nuestros niños de maternal, nuestros niños de primaria, nuestros adolescentes de secundaria y de universidad, ¿sí? Hoy sabemos que transmitir así contenidos carentes de emocionalidad no es suficiente, ¿sí? Como que todo queda ahí en la memoria de corto plazo. Ya ahora realmente los chicos necesitan vincularse con el conocimiento o con cierta emocionalidad, ¿sí? Porque si no es un como sí, como decimos siempre, algo medio así como fake, ¿no?
falso que se va a dar un como si en el aula, como si la profe está enseñando, como si el alumno está aprendiendo, pero no deja de ser un como si, ¿sí? Bien, las investigaciones en neurociencia, inteligencia emocional y la teoría del apego, que tanto quiero, demostraron algo revolucionario. El aprendizaje no comienza en los libros, comienza en el cerebro y en el cuerpo, ¿sí? Y en las relaciones vinculares con otros seres humanos. Bien, no existe aprendizaje sin emoción, les leo para que no olvidarme de nada. No existe emoción sostenida cuando el cerebro percibe amenaza, que era lo que decíamos hoy. Si estamos ahí en una situación en la que estamos en supervivencia, ya seamos adultos, sí, adultos mayores, niños, adolescentes o bebés, si el cerebro detecta que hay una situación que nos está poniendo en situación de riesgo, nada, entra en supervivencia y ya no hay más nada a lo que prestarle atención más que poner la energía en esa situación, tener que defenderse, huir o quedarse ahí duro, frisado. No existe memoria significativa si el sistema nervioso está ocupado sobreviviendo, ¿sí? No hay manera de que un niño pueda reservar en la memoria a largo plazo algo, ¿sí?, que está diciendo un profesor que genera mucha tensión, ¿sí?, o mucha distancia. No existe verdadera motivación cuando el alumno siente que no pertenece. Esto también a veces no solamente tiene que ver con el contexto o con el vínculo que los alumnos tienen con los profesores, a veces tiene que ver con los vínculos que tienen con sus propios compañeros. Para lo cual también, sí, tenemos que ser escáneres de emociones. Sé que cumplimos un montón de funciones como docentes, pero es la realidad. Cuando estamos dando clase, muchas veces hay situaciones que son emergentes, ¿no? Que bueno, nosotros podemos observar. Me ha pasado en alguna oportunidad de generar situaciones en grupo, ¿no? Situaciones de aprendizaje, así, trabajos grupales y demás, o en parejas, y me viene ahora a la mente un ejemplo en particular, porque bueno, yo observaba, durante mis clases observaba de que había dos grandes bandos en el grupo, ¿no? Bien, como muy distintivos los bandos, y entonces, bueno, me puse, nada, como objetivo que se empiecen a conocer, que no había ni poderosos ni débiles, como se había planteado ahí la diferencia entre los dos grupos. Entonces empecé a generar actividades en pequeños grupos, en parejas, pero siempre mezclando, ¿no? Dando numeritos, empezaban a ver qué numerito me tocó, no, el 2, no el 3, porque sabían que eso implicaba que tal vez no iban a estar con su grupo de pertenencia y demás. Bueno, lo hice durante todo el cuatrimestre, y en una oportunidad que generé un trabajo en parejas, me acuerdo patente la cara de una alumna cuando se sintió que le estaba clavando un puñal, pobre, como diciendo, ¿cómo me vas a poner a trabajar con esta otra compañera? Y su cara, ¿sí?, lo expresó de tal manera, ¿no?, que yo ahí nomás ya detecté. Por eso hablo de ser escáneres de emociones y de vínculos, ¿no? Porque detecté que había un tema, y obviamente me dediqué a ver qué pasaba, como para que esas dos niñas, sea por el motivo que sea, puedan estar conectadas con la clase y no con esta supervivencia de un vínculo que ahí generaba cierto ruidito. No voy a contar más, pero bueno, como profes estamos también observando esas cosas, ¿no? Y estos temas, ¿sí?, alteran, ¿sí?, y se interfieren en el aprendizaje, que son los vinculares, ¿no? A veces hay situaciones de bullying, de agresividad, de cositas solapadas por ahí, yo con este no me junto, con esta sí, con esta no. Entonces, bueno, la realidad es que también en esto de hablar de neuroeducación, somos, cuando entramos al aula, escáneres, ¿sí? Escáneres de vínculos, de emociones. No podemos hacer oídos, ¿sí?, y ojos ciegos a esta realidad, que también genera la superficie con la que vamos a trabajar, ¿no? Si va a haber chicos que estén conectados con nosotros o que estén conectados con esta supervivencia que genera ahí un vínculo roto con otros compañeros. Bien, la educación ya no puede ignorar todas estas evidencias, y la realidad es que por muchos años todo esto se dejó de lado porque era lo que se conocía, ¿no? O sea, nuestra zona de confort era lo que conocíamos, ¿sí? Los profesores de antes, con los que nosotros aprendimos y demás. Sabemos que eso hoy en día quedó absolutamente obsoleto, hay que empezar a
sacar y agarrar estrategias y herramientas de donde podamos, ¿sí? Y ya les digo y les vuelvo a repetir, para mí la valijita de las neurociencias es ideal, y la realidad es que estamos a un clic, porque en sí ponemos, ¿no?, en internet a ver cómo puedo hacer desde la neurociencia para tal cosa, y vamos a tener un montón, ¿sí?, de herramientas. Bien, la neurociencia entonces cambió la pregunta, ¿sí? Antes preguntábamos, ¿por qué este alumno no aprende? ¿Sí? Decíamos, ¿por qué no aprende? ¿Qué será que no estudia? ¿Sí? ¿Será que no se dedica? Nada más que eso, ¿no? Íbamos como ahí, al grano, pero ahí, nada más. Ahora, hoy en día preguntamos, ¿qué está ocurriendo en su cerebro para que no pueda aprender? ¿Sí? Porque hoy, como dijimos hoy al principio de nuestra charla, hoy contamos con el conocimiento, hermoso conocimiento de que tenemos diferentes cerebros ahí del otro lado, ¿sí? Sencillamente eso, diferentes formas de aprender, ¿sí? Y esta es una realidad. Siempre estuvieron, sencillamente que antes se los descartaba o sencillamente se los dejaba afuera del sistema educativo, se los dejaba, o sea, he tenido un montón de compañeros que fueron quedando en el camino, ¿sí? Y yo estoy hablando de una persona de 48 años, imagínense mi mamá, mi tía, mi papá, o sea, la gente que ha quedado en el camino, ¿no? En el camino, afuera del sistema educativo, sencillamente porque no servía o no. Hoy en día sabemos que frente a nosotros tenemos diferentes tipos de cerebros que aprenden de diferentes maneras. Yo creo que ya entrando al aula, a sabiendas de esto, ¿sí?, ya nos relajamos un poco más. Porque me pasa, y más en los colegios donde ya estamos poniendo en práctica hace rato esta concepción, ¿no?, que es tan empática, ¿no?, porque nadie queda afuera, al contrario, todos se empiezan a conocer desde esta singularidad, ¿sí? Todos somos diferentes. ¿Puede ser que todos aprendemos de diferente manera? Sí. ¿Puede ser que todos tengamos diferentes estilos de pruebas y de evaluaciones? Sí. Puede ser que sí, tal cual, y que cada uno va a poder enriquecer al otro en este trabajo compartido que hablábamos hoy desde lo vincular, desde sus potencialidades. Yo creo que si nosotros sembramos esa semillita en los grupos con los que trabajamos desde el principio de clases, ya se establece como norma, como el día que hablamos del reglamento, de lo que se puede y lo que no se puede en el cole, ¿no? Acá en Argentina en general los primeros encuentros hablamos de esas cosas, ¿no? Como de, bueno, este va a ser el encuadre. Vieron que los chicos necesitan de límites, necesitan de esas marcas como tenemos en la ruta para saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Si no están, ahí vienen los problemas. Con amor, con esta tranquilidad, ¿sí? Con la tranquilidad, que generaría una mamá, una buena figura de apego, ¿sí? Con amor, esto es lo mejor para vos, de acá hasta acá, ¿sí? Es donde podemos. Vieron que siempre lo hacemos a principio de año, marcar justamente lo que sí, lo que no. Con los más chiquititos en nivel maternal, inicial, hacemos dibujos, carteleras, en primaria capaz también. Ya después vamos perdiendo más el dibujo y la ilustración y tal vez vamos más a lo que se puede y lo que no se puede, ¿sí? Secundario y demás, y las normas de la universidad. La realidad, ¿sí?, que hoy en día tenemos otras herramientas, ¿sí? Tenemos otras estrategias como para llevar a cabo. Bien, entonces, el cambio parece pequeño, ¿sí? O no, porque en sí es solamente plantear de que ya sabemos que estamos trabajando con diferentes cerebros, ¿sí? Diferentes, no solo, porque si uno dice son todos diferentes, como que se queda en lo banal, ¿no? Son todos diferentes, sí, pues son todos diferentes a nivel físico, son todos diferentes personalidades, pero ya saber que estamos trabajando con diferentes cerebros que procesan la información de diferente manera, ya eso es un montón. Por eso digo que a veces decimos que el cambio parece pequeño, porque bueno, uno entra al aula y ya desde el vamos les está contando esto a los chicos, podemos hasta hablarles de diferentes cerebros, ¿no? Yo en un colegio donde trabajo, una profesora habló justamente de eso, de cómo son los diferentes cerebros, ¿sí? El cerebro de una persona que tiene dislexia, que tiene TDA, de la que no, cómo cada uno necesita diferentes herramientas y demás para aprender. Entonces ya cuando pasa por ejemplo, ¿no? Pasa la primer pruebita, que es como lo que para ellos tienen así ese cuco de la primera evaluación o el primer trabajo práctico, y ven que hay una variedad, ¿sí?, de trabajos prácticos diferentes, cada uno
¿sí? Aplicable a esos diferentes cerebros. Ya se van acostumbrando y también es súper respetuoso porque ellos entienden que ahí hay un adulto significativo que está mirando y observando que esto es una realidad, no me deja ahí olvidado, ¿sí? Muchas veces me ha pasado cuando era docente, pero ya a lo lejos, de nivel inicial, de maternal, después como profesora, al no tener estos conocimientos, uno sentía que había niños que quedaban ahí tipo boyando, como olvidados, ¿no? A más de uno le habrá pasado de sentir, siento como que está ahí, que está ido, que está perdido, o al contrario, que está llamando la atención, que es disruptivo, que está continuamente interrumpiendo la clase. Sí me ha pasado, miles de veces, hasta que llegó, ¿sí? Esta concepción, digamos, a mi vida profesional, a saber que cuando entramos y cuando abrimos la puerta del aula nos vamos a encontrar con diferentes personas, personitas, pero diferentes formas de procesar el aprendizaje, ¿sí? Bien, vamos a la inteligencia emocional. Vieron que siempre llamamos a diferentes ayudas. Bueno, esta es la ayuda de la neurociencia, ahora vamos a la ayuda de la inteligencia emocional. Durante mucho tiempo pensamos que aprender era solo memorizar, y más o menos de lo que veníamos hablando, ¿no? Hoy sabemos que aprender implica, miren, tomen nota, autorregular emociones, ¿sí? Porque si un niño está desregulado, ¿va a quedar algo de todo lo que estamos hablando? No. Así que primero hay que generar esa situación que primero con los niños más pequeñitos, como cuando somos mamás o papás de niños pequeñitos, sabemos que nosotros somos quien ayuda a ese cuerpo a regularse, ¿sí? Así que cuando trabajamos con niños pequeñitos y hay un niño que está desregulado, no queda otra más que vamos a regular al amigo, ¿sí? Y serán los brazos de la profe, de la señorita, de la maestra jardinera, quien ayude a regular para después poder estar abiertos al aprendizaje. Tolerar la frustración también, ¿sí? Esto es el gran tema de nuestros niños hoy en día. Aprender que hay frustraciones cuidadas y frustraciones descuidadas, ¿sí? Cuando tenemos una figura de apego, un docente que se preocupa por esta situación de la frustración y se ocupa, va a estar entendiendo esto que está sucediendo, ¿no? Esto de la frustración en el niño. Si hay un docente, una figura que es significativa, pero que no es una figura segura de apego, al contrario, es una figura insegura, lo más probable es que termine humillando a ese niño que está frustrado, que lo termine destratando, que lo termine hasta eyectando del aula, ¿sí? De mala manera, en lugar de generar en esa situación, ¿sí? Un momento de apego en el que yo te entiendo, estás frustrado, te estás sintiendo así porque salió mal el ejercicio, porque lo que sea, porque te trataron mal y demás, pero siempre acercando, nunca alejando. A veces necesitamos de la preceptora y bueno, sí, necesitamos de la precept, del auxiliar, de la directora, del director, estar de acuerdo, charlar estos temas. Te llamo, pero no para bajar línea, para retar y para estar con el dedo acusador. Te llamo para que lo ayudes a regular, para que ayudes a pasar por esa frustración, que sabemos que hay miles. Tienen de esto, no, a años luz de estar desarrollado. Imagínense si va a haber frustración. Un montonazo. Bien, hoy sabemos que aprender implica autorregular emociones, tolerar la frustración, mantener la atención, ¿sí? Para eso también nosotros como profes tenemos que estar ahí atentos. Cuando vemos que la atención del grupo se va, ¿sí? Se diluye, estar atentos a los recreos cerebrales de los que tanto hablamos, ¿sí? Si quieren, chusmen la página que van a encontrar un montón de cosas. Recreos cerebrales, efectos sorpresas, como para poder otra vez llamar a la atención grupal y tenerlos ahí atentos, ¿sí? Hay estrategias de 2 minutos nada más, como para romper con esa apatía que generó a veces esa pérdida de atención y volverlos a tener con nosotros. Resolver conflictos, que las actividades que presentemos impliquen un desafío. Muchas veces pasa que si damos actividades muy fáciles se nos pierden, si damos actividades muy difíciles se nos frustran, entonces encontrar ese delgado medio. Trabajar con otros, ¿sí? Súper importante, en vínculos, generar situaciones donde tengan que vincular para aprender, porque aprenden 10 veces más de lo que dijo el compañero, de cómo lo dijo, de escuchar qué se dio en la dinámica grupal, ¿sí? Siempre queda más grabado en la memoria de largo plazo. Desarrollar empatía también, ¿sí? Y tomar decisiones, ¿sí? Esto de desarrollar empatía en cada una de las situaciones y tomar decisiones.
Estas capacidades predicen gran parte del éxito académico, laboral y personal. ¿Sí? Acá estuve haciendo como un paralelo ahí entre lo que la docente daba y lo que realmente se genera como aprendizaje. ¿Sí? Porque hoy en día la realidad es que un egresado, ¿no?, de la universidad que está por insertarse a nivel laboral puede ser un 10 a nivel académico, ya lo sabemos, pero si la primera semana en la que está en su lugar de trabajo destrata a los compañeros, no tiene paciencia y todas estas cosas, ¿sí? No puede trabajar con otros, o tal vez, a ver cuál otro, no puede mantener la atención, ¿sí? Se cuelga con el celular, se frustra a cada paso, toma malas decisiones, no tiene empatía cuando está en el trato con otros, lo más probable que no sea un empleado deseable, ¿sí? Por eso miren, sí, hay que trabajar tantas otras cosas. Bien, la teoría del apego, vamos a llamarla a ella también. La teoría del apego cambió la mirada sobre el docente, ¿sí? La realidad, ahora leo, chicas, porque por más de que tengo anteojos, no leo. Tengo que cambiar. Y veo todas hormiguitas blancas. Bien, la teoría del apego cambió la mirada sobre el docente. El apego nos mostró algo extraordinario. El cerebro aprende mejor cuando se siente seguro, ¿sí? Esto del vínculo, de que el docente sea una base segura de apego, ¿sí? Aquel docente que cuando yo me equivoco no pone mala cara, no refunfuña, ¿sí? No humilla, no expone, no me expone delante de todos los demás. Necesito de esa figura de apego para sentirme seguro y poder aprender de verdad, ¿sí? Y cuando los chicos ven, y también lo digo por la experiencia vivida, miren que pasé por 20 años de grupos de nivel inicial, de ciclo maternal, otros tantos paralelos de primaria como profesora, ahora profesora hace unos años ya de secundario, profesora de la universidad. Estoy acá porque siento que puedo enriquecer y siento que todo esto vivido de alguna manera me da herramientas como para aseverar y asegurar, ¿sí? Que cuando el profe en general es una figura de apego seguro, ¿sí? Al que el alumno puede acudir, puede equivocarse, ¿sí? Puede fallar, puede frustrarse, hasta puede enojarse y ser disruptivo, ¿sí? Y encuentra del otro lado ese apego, todo fluye mejor. No es de un día para el otro, ¿no? Hay que trabajarlo porque no es de un día para el otro. Cuando ellos ven, supongamos que las clases empiezan en febrero o marzo, y ven que todo marzo uno fue así, y no que un día llego con los pelos parados, ¿sí? Y otro día llego tranquila, y otro día llego descontrolada, y otro día llego... Si yo, como docente, como profesor y como formador, me vendí de esa manera todo el primer tiempo, lo más probable es que ellos confíen, ¿sí? Confíen y entiendan cuál es la dinámica del aula. Bien, entonces, el cerebro aprende mejor cuando se siente seguro, la seguridad no depende solamente de la familia, es verdad. A veces se dan situaciones que van desde el colegio a la familia, ¿sí? Inseguridad porque tal vez tengo un docente así tanto disruptivo, pero a veces obviamente también el opuesto. Me ha pasado y me pasó el otro día de un alumno que me dijo, no, profe, yo desaprobé, pero yo sé que voy a ir a casa y mis papás me van a retar porque desaprobé y me van a hacer tal cosa, tal otra. Y bueno, ahí está, yo ahí soy su figura de tranquilidad para decirle, no, vos le tenés que decir a mamá y a papá que estás en un proceso y que vas mejorando y que le estás poniendo toda la onda y que si hace falta, yo hablo con ellos, no pasa nada, ¿sí? Tal vez somos muchas veces su momento de tranquilidad. También puede construirse dentro del aula, ¿sí? Esa seguridad. Un docente disponible, predecible, respetuoso y emocionalmente presente puede convertirse en una figura reguladora que disminuye el estrés, era lo que estábamos hablando hoy, y favorece el aprendizaje, ¿sí? Obviamente no reemplazamos a las familias, pero miren qué 4 horas o qué 8 horas, aquellos que hacen colegio de doble jornada, podemos brindar, ¿sí? De tranquilidad y demás. Obviamente tampoco reemplaza al terapeuta, cosas que me fui anotando, ¿sí? Bien, vamos a la neurociencia, aunque ya hoy hablamos un poquito, pero la neuroeducación no consiste únicamente en hablar del cerebro, ¿sí? Es el punto de encuentro entre la neurociencia, que explica cómo aprende el cerebro, ¿sí? La inteligencia emocional, que enseña a gestionar las emociones, y la teoría del apego, que demuestra la importancia del vínculo seguro, ¿sí? Bien,
La escuela del siglo XXI necesita un nuevo paradigma, y este es como un título de venta de un curso o de un libro. No alcanza con cambiar los contenidos, no alcanza con incorporar tecnología, no alcanza con enseñar programación o inteligencia artificial, ¿sí? No alcanza, aunque parezca que sí, no alcanza. Si el alumno llega con un sistema nervioso desregulado desde casa, todo, pero absolutamente todo, es un como sí. Es la realidad. El verdadero cambio comienza cuando comprendemos que antes de enseñar matemática, historia o inglés o idiomas, estamos enseñando, ¿sí?, a un cerebro humano, como lo que decíamos hoy, ¿sí? Y acá ya para ir finalizando, y ahora me voy a dedicar a leer, aunque sea voy a hacer un screenshot y después voy a contestar. Vamos a hacer el screenshot de ahora, porque si no después me voy a olvidar. Es una vergüenza esto, chicas, pero ya me voy a comprar anteojos nuevos. Caducó este. Me lo cambié en febrero, no sé. Bueno. Y los cerebros humanos, bueno, vamos a lo que estaba por decir. Estamos enseñando a un cerebro humano, muy bien. Y los cerebros humanos aprenden en condiciones muy específicas. Con esto resumimos y nos vamos, pero prometo por ahí que voy a contestar, ¿sí? Aunque sea en forma personal. Cuando se siente seguro, cuando el cerebro, pensemos en el cerebrito, cuando el cerebro se siente seguro, ¿sí? Cuando encuentra sentido, cuando experimentamos emociones positivas, cuando puede equivocarse sin miedo al error, cuando alguien cree en ellos, ¿sí?, que bien podemos ser nosotros, ¿sí? La educación ya no puede ser la misma. Y de eso, ¿sí?, se encarga Mirada Honesta. Este espacio, ¿sí?, que hace unos años ideé como para poder acompañar, ¿sí?, a todos los que alguna vez nos desregulamos y entramos en esa frustración, en esa tristeza, ¿sí?, en esa sensación de que no podemos, ¿sí?, de que no podemos y de qué hacemos para cambiar y cómo hacemos para conectar otra vez, ¿sí?, con esa hermosa sensación que tuvimos cuando empezamos a formarnos, a capacitarnos, ¿sí?, ese ideal, ¿sí?, que alguna vez soñamos de ser profes, de ser formadores para acompañar a nuestros niños y a nuestros adolescentes y adolescentes casi adultos en su formación. Yo sé que vamos a poder, es un camino, sí, arduo obviamente, pero hay que probar estrategias. Y acá estoy para que si me quieren escribir, ¿sí?, contar situaciones. Muchas veces en las charlas me encuentro con muchas docentes que me plantean situaciones áulicas que no saben cómo resolver. Obviamente no tengo las respuestas a todo, pero sí un camino recorrido que siento que puede enriquecer. Así que nos vemos. Chau, chau.